tenemos también al instrumento que Dios quiere usar en esta noche, y es precisamente al pastor Luis Mesa, supervisor de la obra en el Perú, un lugar que Dios ha bendecido y ha sido de inspiración y de ejemplo para muchos lugares, y que Dios le ha traído en esta nueva oportunidad aquí a Paraguay, y también oficial internacional traerá el mensaje para todos nosotros. Que Dios nos continúe bendiciendo en esta preciosa hora. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Estoy muy contento y me siento bendecido y privilegiado de parte de Dios de poder estar en esta convención nacional en Paraguay. La reunión de oficiales que hubo en Medellín, ahí se hizo toda la programación y fui comisionado por el presidente, Pastor Gustavo Martínez, y los oficiales para poder estar con ustedes, hermano. Y también junto a nuestro amado Pastor Gerardo Martínez, que es supervisor misionero, supervisor de Chile también, y me gozo de estar con el Pastor Luis Rivera, su esposa la hermana Daisy, gloria a Dios, y quiero que reciban saludos de mi amada esposa que estuvo el año pasado acá, me envió saludos muy cariñosos para todos ustedes, y reciban saludos de mi pastor Rodolfo González Cruz, gloria a Dios, el hombre que Dios utilizó y sigue utilizando en Perú para el avance de la obra extraordinario, hermano. Dios está haciendo cosas maravillosas y estamos, creo, saliendo a través de Betel. ¿Cuántos saludan a todos los que nos están viendo por Betel? Gloria a Dios, es una bendición poder salir a través de estos medios, Betel Televisión. Quiero decirle que hace unos meses atrás, desde el mes de enero, ya estamos saliendo por una plataforma que se llama TuVes, que al mismo tiempo baja la señal para empresas de cable aquí en Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia. No sé si tienen la información, pero yo mañana la estaré dando para todos ustedes, hermano, porque es una empresa que distribuye la señal a través de los satélites y tiene ya convenio, trabaja con cableoperadoras. Aquí en Paraguay es fuerte la señal de TuVes. Gloria al Señor. Y es importante utilizar todas estas oportunidades, canales, medios que Dios nos da para bajar Betel Televisión, con la programación para la felicidad de la familia. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Segunda de Crónicas, capítulo número 32, y los versos 24 en adelante. La Biblia, gloria a Dios, nos dice lo siguiente. ¿Lo tienen, amados hermanos? La palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 32, del verso 24 en adelante, dice así la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y dice el verso 31: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. En esta noche vamos a hablar sobre el tema cuando la rectitud no es total.
Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque tú has permitido que nos congreguemos desde diferentes lugares. Te pedimos, Señor, que tú ministres a través de mi vida, Señor, que tú me uses, Señor. Dios mío, para mí es una responsabilidad grande, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con esta obra y aquí está tu pueblo sediento de tu palabra. Señor, siempre que venimos a una convención, siempre que asistimos a un culto, venimos sediento de tu palabra. Gracias te damos en esta noche por esa bendición de estar en tu casa, de estar en tus caminos, de servirte, de adorarte, de alabarte, Señor, de serte fieles en medio de las pruebas, en medio de los ataques, en medio de las tentaciones. Ayúdanos a mantenernos fieles. Y te pido, Señor, en esta noche, que todos aquellos que están aquí, que han venido con una necesidad, con algún problema, Señor, con alguna inquietud, con una enfermedad, y que han venido, Señor, porque necesitan una respuesta en esta noche, yo te pido que tú te glorifiques, Padre, y toques y libertes y puedas sanar y tocar y obrar maravillas, cosas preciosas y maravillosas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. En esta oportunidad Dios me ha permitido predicar, y desde el día que se anunció el lema Rectitud 2016, que fue el 30 de diciembre, el 28, de diciembre, hemos venido sintiendo de parte de Dios que este lema está tratando con nuestro carácter, está tratando con nuestras vidas, porque los lemas que Dios nos da a través de los años en que esta obra se ha establecido, hermano, creo que desde el año 69, 70 tenemos los lemas que Dios puso en el corazón de su siervo, el reverendo Luis M. Ortiz, que fue el fundador de esta obra. Gloria al Señor. Y me acuerdo que siempre que se anunciaba cada lema, lo recibíamos con mucho gozo, hermano. Y ese lema siempre ha marcado la pauta, y ese lema ha afectado, influenciado la obra, a los pastores, a los creyentes, de diferentes formas y maneras, para que a través de una sola palabra, gloria al Señor, pues Dios nos encamine, nos corrija, o tal vez Dios nos exhorte. Bendito sea el Señor. En este tema de la rectitud que ya se ha venido predicando y enseñando, es una palabra que en sí refleja el sentir de Dios, porque dice la Biblia que Dios es recto. O sea, Dios ama la rectitud. Dios ama lo que es correcto, y Dios quiere que siempre se haga lo que es correcto. En esta oportunidad vamos a hablar de un personaje, de un hombre que fue utilizado por Dios, llamado Ezequías. En la cronología, o podemos decir, si nosotros ubicamos históricamente en el tiempo en que ejerció su reinado Ezequías, porque Ezequías fue rey de Jerusalén, fue rey en Judá, en el pueblo de Israel, luego también de que el pueblo se dividiera, ¿no? Porque el pueblo se dividió en dos, y la parte sur, que era Jerusalén, o era Judá y Benjamín, siempre fue la parte que estuvo más cerca a la palabra de Dios. Pero también es triste ver cómo en este sector, que fue la parte sur de Israel, que solamente era 2 tribus, en esta parte habían reyes que hicieron lo recto, hicieron lo bueno, y la Biblia lo dice de una manera específica. En el reino del norte,
que era la otra parte en la que Israel se dividió por causa de la idolatría, por causa del juicio de Dios. Las divisiones vienen por causa del juicio de Dios. Bendito sea el Señor. Es una maldición. Las divisiones en una familia vienen porque Dios se desagrada. Gloria al Señor. Y en este caso, la división en el pueblo de Israel, porque lo lógico, lo correcto, el plan de Dios, el propósito de Dios era que su nación, que el pueblo de Israel siempre se mantenga como una sola nación. Si nosotros vemos la historia, vamos a darnos cuenta que algunas naciones se dividieron, hermano. No todas las naciones se dividieron, pero siempre han habido situaciones. Pero hay naciones que se mantuvieron intactas. Pero viendo la ubicación cronológica en la historia del pueblo de Israel y más o menos en qué año empezó a reinar Ezequías. Mire, si usted se ubica en la Biblia y nosotros ubicamos a Abraham, gloria a Dios, en el año 2000 antes de Cristo. En el año 1450 antes de Cristo ubicamos a Moisés. En el año 1000 antes de Cristo ubicamos a David. Y en el año 900 y tantos ubicamos a Salomón. En el año 715 empezó a reinar Ezequías. Ezequías fue hijo de Acaz. Cuando estudiaba la palabra de Dios para este mensaje, me llamó la atención en Segunda de Reyes, capítulo 22, cuando luego lo veremos más adelante, cuando se habla de la reforma de Josías, porque hay dos reformas en la historia del pueblo de Israel que marcaron a Israel. Luego de que Israel tuviera todos estos problemas, luego esas dos reformas fueron tremendas y marcaron al pueblo de Israel en el sentido bueno, para quitar todo el paganismo, toda la idolatría y toda la corrupción que se había introducido, no solo dentro del pueblo, sino dentro de la casa de Dios. Cuando yo leía todo un capítulo en la Biblia y cuando menciona todas las abominaciones, todas las inmundicias, todo lo que es execrable, sucio, inmoral, corrupto, satánico, que habían introducido reyes dentro de la casa de Jehová. Alabado sea el Señor. Esto es importante verlo, porque nosotros a través de la Biblia leemos cómo Dios utilizó a Israel y el plan de Dios para Israel era un plan hermoso. Pero cuando nosotros vemos todas las cosas que se hicieron dentro de la casa de Jehová y todo lo que se introdujo dentro de la casa de Jehová, del templo, bendito sea el Señor, el templo que Dios había permitido que se construya para que Israel pudiera llevar sus ofrendas y para que en el templo los sacerdotes pudieran ministrar a Dios. Era el lugar más importante en todo el pueblo de Israel. No sé si usted lo ha notado, pero si yo le preguntaría a usted, ¿cuál es el lugar más importante? El lugar que usted más ama, el lugar a donde usted más asiste, el lugar en el cual usted está pendiente para llegar, para asistir. Aún más importante que su casa es el templo. Alabado sea el Señor. Por eso la Biblia dice, hay una casa mejor que mi casa, y esa casa es la casa de Dios. Alabado sea el Señor. Hay un coro también que dice eso. Y por eso para nosotros lo que representa el templo y lo que es el templo es sumamente importante. Lo que se constituye casa de Dios, a donde nosotros acudimos diariamente a escuchar la palabra, a orar. Y vemos
que Dios hace maravillas y Dios ministra, nos da gozo ir a la casa de Dios. Y por eso amamos la casa de Dios y cuidamos el orden, la santidad, y que en la casa de Dios se obedezca la palabra de Dios, porque eso es importante también. Entonces, para el pueblo de Israel era muy importante la casa de Dios, pero ¿en qué momento es que empezaron a introducirse todas esas inmundicias dentro de la casa de Dios? Si usted lo lee, hermano, gloria a Dios, uno como que se cae para atrás. Cada vez que leo eso yo digo, es increíble, es terrible. Pero en esa mención de todas las inmundicias que se metieron dentro de la casa de Dios y también que se metieron dentro del pueblo de Israel, esas prácticas idolátricas, eso de adorar a esos dioses en las azoteas que la introdujo Acaz. Por eso quiero referirme en algún momento a Acaz, que fue el padre de Ezequías. Mire, si yo le estoy mencionando, Acaz fue un hombre sumamente corrupto, fue rey en Jerusalén, fue un hombre perverso, idólatra, pagano, pero tuvo un hijo, Ezequías, que amó a Dios e hizo lo recto. Pero luego Ezequías muere y dice la Biblia que su hijo le sucedió y se llamó el gran Manasés. Manasés nos llama la atención ese nombre porque también fue un rey en Israel, hijo del gran Ezequías, pero fue un hombre perverso, un hombre brujo, hechicero, un hombre corrupto. Y luego que él murió, tuvo un hijo llamado Amón, que solamente reinó 2 años. Y luego que Amón murió, le sucedió su hijo Josías. Alabado sea el Señor. Así que Josías era bisnieto de Ezequías. Lo que yo quiero decirle, amados hermanos, es de que el hecho de que su padre, el hecho de que usted venga de un hogar corrompido, el hecho de que usted venga de una descendencia y con una familia que no busca a Dios, que hace lo malo, eso no quiere decir de que usted tiene que ser corrupto también. Eso no lo marca, eso no lo direcciona a usted, porque aquí vemos hombres como Ezequías. Él sabía que su padre era un impío y era un perverso, porque Ezequías desde que llegó, dice que comenzó a reinar cuando tenía 25 años, y desde que él empezó una reforma religiosa, porque él sabía que había crisis política, económica, social. Él sabía que su pueblo estaba en problemas, y él como gobernante que asume una enorme responsabilidad, él quiere enmendar las cosas, él quiere corregir, quiere hacerlo mejor, quiere que Dios lo ayude a sacar adelante a su país. Y él entiende como gobernante, como hombre de Dios, que lo primero que tenía que hacer para atraer la bendición de Dios era sacar la inmundicia, era sacar lo que estaba mal, los corruptos, lo sucio, para que Dios traiga bendición. Todos nosotros sabemos que eso funciona así. No puede haber bendición en una casa en donde se practica el pecado. No puede haber bendición en un lugar en donde se hace lo malo. Dios no está en ese lugar. No puede haber bendición en una iglesia en donde el pastor es un adúltero, un corrompido, un degenerado, un ladrón, un sinvergüenza, un estafador. No puede haber bendición, hermano. Alabado sea el Señor. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que sacar la inmundicia. Tenemos que pedirle a Dios, gloria al Señor,
Y Ezequías entendió, porque la reforma que él dirigió fue una reforma muy poderosa que abarcó todos los ámbitos, hermano, desde la parte religiosa, la parte social, la parte política. Bendito sea el Señor. Pero hablando de Ezequías, y es lo que quería tocar en esta noche, gloria a Dios, vemos que por la palabra de Dios, que luego de iniciar esa tremenda reforma, en el libro de Segunda de Crónicas, desde el capítulo 29, usted va a ver capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32. Son 4 capítulos que nos hablan de la reforma y de todo lo que Dios hizo a través de Ezequías. Pero dice la palabra de Dios también, porque una de las cosas que yo veo en la palabra, y que esto da el sello para que usted entienda que esto es palabra de Dios, y que no es un libro solamente histórico, es un libro histórico, pero es un libro espiritual, que tiene un mensaje de parte de Dios, para que nosotros podamos entender de que Dios es el que dirigió para que este libro se escribiera. Porque si lo hubieran dirigido los hombres, no habrían registrado esta parte. Porque si usted va a Segunda de Reyes, en el capítulo 22 o el capítulo 21, cuando habla de las reformas de Ezequías, usted no va a encontrar esto, hermano. Por eso es bueno leer toda la Biblia. Algunos tienen islas. Cuando leen la Biblia, leen algunos libros, pero otros libros no lo leen. Dicen, no, es parecido. Es parecido, pero no es igual. Cuando nosotros leemos los evangelios sinópticos, ¿por qué se llama sinópticos? Es un término que se usa para decir que son sinónimos, que tienen lo mismo, pero no es igual. Porque cada escritor de cada libro o de cada evangelio tiene, aunque registra el mismo hecho, pero lo registra desde una perspectiva diferente. Alabado sea el Señor. Y la perspectiva, el punto de vista que Dios quiere darnos a entender y a conocer, era muy importante. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando se habla, tanto los libros de Primera, Segunda de Reyes, como Primera y Segunda de Crónicas, son registros históricos, hermano. Usted sabe que los reyes en la antigüedad tenían sus crónicas. Todo rey, en todo reinado había crónicas. Era un registro meticuloso, era un registro de hechos, acontecimientos que se daban en la nación, así como nosotros tenemos los diarios, tenemos ahora pues la televisión, tenemos video, tenemos grabaciones en audio. Antiguamente no se conocía el mundo audiovisual, pero se conocía la escritura, y a través de la escritura es que en cada reinado había libros, le llamaban libro de las memorias, le llamaban libro de las crónicas, que son historias, registros de acontecimientos, de situaciones que se daban. Entonces Dios dirigió a los escritores de estos libros para que registraran los hechos tal y como habían sucedido. Porque cuando los hombres registran los hechos históricos, van a favorecer. O de repente, si alguno era amigo o allegado a Ezequías, él hubiera dicho, no conviene que esto esté acá, porque ¿qué van a decir de Ezequías? Ezequías hizo lo recto, hizo lo bueno. No, está bien, nadie duda eso, pero Dios, cuando pone esto acá, nos da a entender que en algún momento de su vida, si usted lee la historia y usted lee los capítulos, vamos a ver que esto del enaltecimiento de Ezequías,
esto del engrandecimiento de Ezequías, que Ezequías se enorgulleció. Un hombre de Dios, un hombre recto, un hombre que hizo las cosas para Dios. ¿Cómo puede llegar a exaltarse, enorgullecerse? Dice la palabra. Dice que se enalteció su corazón para su ruina y vino su gloria. Alabado sea el Señor. Y lo que sucede, amados hermanos, es que en la historia del pueblo de Israel, luego de que Ezequías dirigiera esa reforma religiosa, hizo una convocatoria nacional, celebraron la Pascua 7 días, lo que se había dejado de hacer. Dice la Biblia que aún en los tiempos de los reyes, cuando la cosa iba más o menos, no se celebró la Pascua de tal manera, y observando esto, y lo hicieron con tanto amor como se hizo en el tiempo de Ezequías. Pero más adelante Josías también celebra la Pascua y fue mejor todavía, le agradó a Dios. Pero luego de que hay una reforma y el pueblo es convocado, el pueblo está en una fiesta, como nosotros estamos en una fiesta en esta noche espiritual. Hubo una convocatoria, llegaron de todos los lugares, se mataron becerros, corderos, la gente comía durante 7 días, era fiesta, pero no había licor, no había prostitución, no había corrupción. Eran 7 días alabando y glorificando a Dios. 7 días en donde se leía la palabra, 7 días en donde la gente se comprometía con Dios. Pero dice la Biblia que luego de esos 7 días el pueblo estaba tan contento, estaba tan lleno de Dios, Dios llenaba con su presencia esos ambientes, que el pueblo dijo a Ezequías que 7 días más querían celebrar la fiesta. Luego de eso, hermano, el pueblo lleno de convicción, lleno de la palabra, Dios tratando con cada uno de ellos. Ellos, cuando acudieron, tal vez veían los lugares idolátricos, los lugares altos en donde se ponían muñecos, imágenes a diferentes dioses. Tal vez lo veían con indiferencia. Tal vez ellos decían, bueno, esos quieren adorar a sus dioses, pues que sigan adorando a sus dioses. Pero cuando ellos entendieron que eso Dios lo había prohibido que se hiciera dentro del pueblo de Dios, dentro del territorio de Dios, eso no se debía admitir, porque eso era demoníaco, porque Dios había echado a esas naciones que habían estado antes, en donde el pueblo de Israel ahora ocupaba, se había establecido. Esas naciones que eran las naciones cananeas, eran naciones paganas. Cuando yo digo pagano, estoy diciendo que eran naciones que adoraban a la madera, adoraban a los animales, adoraban a diversos dioses. Eran naciones en donde los hombres tenían relaciones sexuales con los animales. Eran naciones en donde invocaban a los muertos, invocaban al diablo, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Eran naciones en donde había adulterio por montones, había sodomía, homosexualidad. Eran naciones en donde la gente era criminal, había maldad, había perversión. Y por eso dice la Biblia que Dios determinó arrasar con esas naciones. Dios determinó el exterminio. Dios determinó que esas naciones tenían que ser sacadas de ahí. Y ahí se tenía que establecer el pueblo de Israel. Y nunca más en esos lugares, en esos territorios, debía haber lugares idolátricos, lugares en donde no se exaltase o se exaltase a madera, a dioses. Ahí se tenía que exaltar a Dios únicamente. Alabado sea el Señor. ¿Sabe? Cuando el pueblo acudió a la fiesta,
La gente y todo el pueblo se llenó de celo de la palabra. Por eso cuando venimos a las convenciones nos llenamos de Dios. Nuestras convicciones mejoran. Cuando venimos a las convenciones, a las fiestas nacionales, y Dios nos habla a través de la palabra, Dios va a corregir ciertas cosas en nuestras vidas, en áreas de nuestra vida, para que entendamos y veamos las cosas de una manera mucho mejor, hermano. Para que corrijamos lo que tenemos que corregir. La palabra siempre es para todos. Algunos están en los cultos y algunos están distribuyendo la palabra. Y cuando se habla de un tema dice, eso es para fulano, eso es para fulano, eso lo dice por mí. Pero uno siempre que recibe la palabra, la parte que me toca, gloria a Dios por eso. Todos necesitamos ser exhortados. El único día cuando usted nunca más va a ser exhortado es cuando esté en el cielo, cuando seamos perfectos, cuando estemos en la gloria, hermano. La Biblia dice, mientras estamos en este cuerpo, peligramos. Cada día peligramos. Entonces necesitamos la palabra, necesitamos la exhortación. Sí, necesitamos la exhortación. Y debemos darle gracias a Dios por eso. Cuando el pueblo de Israel, que había sido convocado por Ezequías, luego de los 7 días más los 7 días, dice la Biblia que ellos salieron por todos los lugares con una indignación contra los lugares altos, con un celo de Dios, y comenzaron a destruir esos ídolos, esas estatuas. Eso fue algo terrible. Salieron por grupos, jóvenes, hombres, mujeres, llenos de Dios, a destruir, a pisar el anatema, a pisar la maldición, a echar fuera los demonios, a echar fuera los ídolos. Y eso agradó a Dios. Si usted sigue el hilo de la historia, gloria al Señor, usted va a ver que más adelante, luego de haber tenido una tremenda victoria y que Dios trató con ellos, le viene una prueba tremenda al pueblo de Israel. Porque había un pueblo grande, poderoso, llamado Asiria. El rey era Sennacherib. Y Sennacherib se encendió contra el pueblo de Dios. Pero mire, siga el hilo de la historia, porque eso a veces pasa con nosotros. Eso a veces pasa en la iglesia. A veces llegan hermanos, hay personas que se convierten y luego que están en la iglesia les viene una situación muy triste, muy lamentable. Y luego dicen, el diablo le dice, eso te pasa por estar en la iglesia. Y yo le digo, eso es mentira de Satanás. Escuche bien, amados hermanos. Esto es, así funciona y así es la obra del Espíritu. Cuando Jesús, gloria a Dios, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí ayunó y oró 40 días. Jesús, Dios hecho hombre, gloria al Señor, pero Él peleó en su condición de hombre. Nunca dejó de ser Dios, porque Jesús es el Dios todopoderoso. Pero cuando Jesús terminó el ayuno, dice la Biblia que vino Satanás y le tentó. Pero el ayuno lo fortaleció. Entonces a veces Dios permite situaciones. Dios, después de una convención, nos fortalece espiritualmente. Y a veces vienen las pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te prepara, te da la fortaleza, te da las herramientas para enfrentar una batalla.
Porque si tú enfrentaras esa batalla, así como estás desanimado, desalentado, el diablo te haría polvo. Pero Dios sabe que necesita, Dios sabe que tú necesitas, que yo necesito, que todos necesitamos de Dios. Y por eso Dios fortaleció a todo Israel. Y luego de que viene esa fiesta, viene una reforma religiosa, el pueblo empieza a corregirse, el pueblo empieza a enmendarse, Dios se agrada del pueblo. Entonces viene Sennacherib, viene a ofender al pueblo, viene con ínfulas, porque eran más poderosos, para doblegar al pueblo de Judá, de Israel. Y envía a su Rabsacés, su general en jefe, era un matón, a tratar de impresionar al pueblo, a tratar de asustar, porque en la guerra se usan esos métodos, el método psicológico, de desequilibrar, de tratar de asustar. Pero usan métodos, hermano, que para el pueblo de Israel ya no funcionaban, porque ellos peleaban con sus métodos humanos, sus métodos diabólicos, entendiendo las cosas al revés. Porque ellos dijeron: mire, la lógica de Sennacherib, el pensamiento de este rey pagano era: Dios, los dioses están molestos con Israel, los dioses están indignados con Israel, porque llegó a oído de Sennacherib que Israel y que el pueblo de Israel, él dijo, se han vuelto locos, han ido a los lugares altos, a los lugares paganos, a esos lugares idolátricos, a esos dioses. Ellos están peleados con los dioses. Israel se ha peleado con los dioses, Israel se ha enfrentado a los dioses. Entonces Sennacherib dice: Israel está indefenso, los dioses no están con Israel, vamos a atacar a Israel. Alabado sea el Señor. Y cuando él va a atacar a Israel, gloria a Dios, el profeta Isaías interviene y le da un mensaje a Ezequías y le dice que esté tranquilo, que Dios se iba a encargar. Alabado sea el Señor. Pero mire cómo es que razona este rey Sennacherib, porque dice un falso concepto de Dios. Dice: como los dioses de los países no pudieron librar de mi mano. Era el orgullo de este rey. Él se creía un dios, porque los reyes, los faraones, los césares les decían divinos, le decía el Dios vivo. Ese era el título que tenían ellos, el Dios vivo. Y entonces él, en su orgullo, en su soberbia, dice: como los dioses de los países no pudieron librar de mi mano, porque Dios utilizó a Siria para azotar a varios países por su pecado, así como Dios levantó a Babilonia para azotar a varios países como un látigo. Bendito sea el Señor. Pero dice Sennacherib: como los dioses de esos países que hemos derrotado no pudieron librar de mi mano, tampoco el Dios de Ezequías librará a su pueblo de mis manos. Se equivocó, porque el Dios de Ezequías, ese sí era el verdadero Dios. Porque los otros dioses son muñecos, son un engaño, son hechura de hombre, son producto de la decadencia, de la depravación, de la maldición de Dios, que Dios le da una mente reprobada para que los hombres adoren a la criatura antes que al Creador. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios ni le dieron gracias, su mente fue entenebrecida
Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, gloria al Señor, cuando Ezequías se entera de todo esto y cuando viene el ejército asirio y rodea al pueblo, entonces él es utilizado por Dios de una manera tremenda desde la reforma religiosa, enfrentando también esta situación tan adversa y tan terrible como líder del pueblo de Israel. Entonces él le dice al pueblo, luego de que el profeta Isaías le hablara, le dice: porque más hay con nosotros, más están con nosotros que los que están con él. Dice con él, mire, esta expresión es tremenda. Eso lo dice Ezequías. Dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces Ezequías, luego de haber vencido, porque la historia es larga, pero Dios le dio una victoria muy grande, porque el ángel de Dios de noche visitó el campamento de los asirios y mató a 180,000 en una sola noche. Lo desbarató, hermano. Pero luego de eso se dice: en aquel tiempo, es lo que yo estoy viendo acá, el verso 24, lo que hemos leído, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová. En el libro de Segunda de Reyes vemos que se hizo una masa de pasas y se le puso en la pierna y la enfermedad mortal se fue. Pero vemos también que Ezequías, luego de que Dios le habla, porque esto es importante verlo, Dios le dice a Ezequías: no morirás. Porque Ezequías le dice: Señor, yo te he servido, yo te he sido fiel. Le saca en cara a Dios lo que él ha hecho, que en verdad había hecho cosas muy buenas. Gloria al Señor. Y Dios lo oye, hermano. Y Dios le dice: bueno, Ezequías, por cuanto tú te has humillado, por cuanto me has pedido esto, yo te voy a dar vida, no vas a morir. Y entonces le da 15 años. Mire, luego de que Ezequías, Dios le dice que va a vivir más años, Ezequías quiere ir más allá. Y le dice: Señor, ¿qué señal me das de todo esto? Alabado sea el Señor. Quería una confirmación mayor, falta de fe, yo no sé. Pero le dice: Señor, ¿qué señal me das? Y entonces ahí, en un reloj solar, en una parte en donde la sombra, gloria a Dios, marcaba el decrecimiento de la sombra, marca, hermano, el avance del día. Y eso lo vemos en todos los lugares, una forma de medir el tiempo. Entonces se le dice: ¿qué es mejor? O sea, ¿qué es más fácil? ¿Que la sombra decline o que la sombra avance? O sea, que el tiempo retroceda o que el tiempo avance. Bueno, nadie ha visto que el tiempo retroceda, pero Dios dijo: para que veas que yo puedo hacerlo. Dios detuvo, gloria a Dios, todo lo detuvo por unas horas, hermano. Alabado sea el Señor. Eso fue algo maravilloso que Dios obró, junto con el milagro con Josué, que dice que el sol se detuvo casi un día. El sol se detuvo. Gloria al Señor. Y en el caso de Ezequías también, el sol se detuvo y no avanzó. De tal manera, gloria a Dios, que Dios le confirmó. Pero dice la palabra de Dios: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Esto es lo que me llama la atención. Y esto es, hermano, algo que a nosotros nos enseña que tenemos que cuidarnos.
cuando Dios más nos bendice, cuando Dios más nos utiliza, cuando Dios está obrando en nosotros, es cuando tenemos que tener más cuidado. Alabado sea el Señor. Porque Ezequías se confió en que Dios lo utilizaba. Ezequías se confió, gloria a Dios, en que Dios lo respaldaba siempre. Pero dice la Biblia que él se enalteció. Ahora, esto coincide con el verso 31, porque la única referencia para que uno pueda entender en qué consistió el enaltecimiento de Ezequías, en qué consistió su orgullo y que se engrandeció. Claro, eso lo dice la Biblia, que cuando el rey de Babilonia se enteró de que Ezequías había sanado milagrosamente, mandó sus mensajeros y llegaron al pueblo de Jerusalén. Ezequías se alegró, se puso muy contento, les mostró todo. Él no tenía que mostrarle todo, él tenía que ser cauto, tenía que ser prudente, porque esos eran impíos, hijos del diablo, enemigos de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros no podemos tener comunión con gente que tiene o que está en tinieblas, hermano. Hay personas que confían en los impíos y dicen: no, esa persona es como si fuera un creyente. Dicen: esa persona es más cristiano que fulano, es más que un cristiano. No puede ser. Nunca un impío, nunca un inconverso, nunca una persona que practique el pecado va a ser más confiable que un hijo de Dios. Ahí estuvo su soberbia, ahí estuvo su orgullo, ahí estuvo su razonamiento humano. Alabado sea el Señor. Se precipitó, exhibió su grandeza de él. Él tenía que hablar siempre. Nosotros, hermanos, siempre tenemos que exaltar la grandeza de Dios. Alabado sea el Señor. Usted sabe, hace unos meses salió la noticia en Estados Unidos. Construyeron una catedral de cristal. Era una iglesia impresionante. Yo nunca he ido ni me interesa ir, pero sí supe de la noticia. Fue motivo de orgullo, fue motivo de vanagloria para los líderes de esa iglesia. Esa iglesia, esa construcción arquitectónica, según las referencias y las noticias, porque he leído muchos artículos sobre eso, eso lo construyeron en un lugar en Estados Unidos. Era una iglesia evangélica. La arquitectura de esa iglesia es impresionante. Era algo que inclusive es motivo de exhibición y de estudio. Muchos que estudian arquitectura, que quieren ver un modelo de diseño de arquitectura, van a la Catedral de Cristal y la ven, se quedan impresionados. Todo el cuidado que tuvieron, la ubicación del púlpito, en la parte de atrás tiene un sobrevolado que se ve como el cielo. Todo es impresionante. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué es lo que pasó con esa catedral y qué pasó con la congregación? Era una congregación numerosísima, pero con el paso de los años la gente dejó de ir, las personas no asistían. ¿Sabe por qué? Porque el templo, el lugar físico, era considerado como un dios. Ninguno de ellos decía: esto es un dios, pero lo cuidaban tanto y hablaban tanto de la Catedral de Cristal
Yo estoy seguro que los creyentes de ese lugar, cuando le hablaban a la gente, le decían: vamos a la catedral de cristal porque mira, tiene esto, eso. Es algo impresionante, es algo maravilloso. Cuando nosotros exaltamos a algo, una estructura, exaltamos a un hombre, exaltamos una organización, exaltamos algo y no a Dios, estamos mal, hermano. Alabado sea el Señor. Porque ellos tuvieron eso como un Dios y solo hablaban de la catedral de cristal, se enorgullecían, se sentían muy contentos de ser parte de ese lugar. Pero los que escriben dicen que era tan terrible que habían hecho esa catedral para que el pueblo, para que todos tuvieran cuidado de la catedral y no para que ese lugar sea un lugar en donde la gente pudiera adorar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios. Mire, yo estuve en una iglesia. En esa iglesia, estoy hablando desde el año 79 que congregué. Allí en Lima, Perú, por la cuestión económica, la crisis que han habido, no había ninguna iglesia con alfombra. Y las paredes, la estructura era de vidrio. Entonces, por motivo de la belleza de esa iglesia, no se podía orar todos los días, no se podía ir. Usted no podía ir a orar, porque si usted se ponía a orar y usted derramaba sus lágrimas, lo seguro es que la gente venía y le decía: no puede, estás ensuciando la alfombra. Alabado sea el Señor. Y seguramente si usted estaba arrodillado horas de horas, le dirían: no, porque vas a malograr la alfombra, la vas a desgastar. Pero la casa de Dios es casa de oración. Alabado sea el Señor. Y yo le digo, porque en algún momento, estando en esa iglesia, Dios trató con mi vida. Estábamos con un grupo de jóvenes y queríamos orar. Y fuimos y la puerta estaba cerrada. Y nos dijeron: no se puede entrar. Pero si es un templo, aquí venimos a adorar a Dios. No, pidan permiso. Y nos daban permiso en algunos salones donde se daba la escuela dominical, pero al templo no se podía entrar. Entonces, ellos habían engrandecido, exaltado las construcciones y no a Dios, hermano. Por eso cuando los discípulos estuvieron con Jesús y se acercaron al templo y le dijeron: Señor, mira qué tremendo templo que construyeron, qué maravilla. Jesús le dijo: vendrá el día en que no quedará piedra sobre piedra. Lo que le dijo: no se pongan a mirar ese templo humano. Ese templo era para Dios, es verdad, pero hay que mirar al Dios del templo. Alabado sea el Señor. Y por eso, amados hermanos, gloria a Dios, vemos que Ezequías, él exhibió y dijo, como lo hizo, no de la manera que lo hizo Faraón, pero Dios sí lo vio así, porque exhibió todo, los llevó a todos los lugares. Y los otros, que eran unos bandidos, eran saqueadores terribles, gloria al Señor, se aprovecharon. Y cuando va el profeta y le dice: ¿qué es lo que ha pasado, Ezequías? ¿Quiénes han venido? No, es que han venido de Babilonia y yo les he mostrado todo, y todo les he mostrado. Entonces vino la palabra de Dios y le dijo: por cuanto han mostrado todo, ellos vendrán y se llevarán todo. Alabado sea el Señor. Pero nosotros tenemos que tener la rectitud todos los días de nuestra vida, hermano. Yo quisiera concluir, porque en realidad me interesa que yo les mencione. Vamos a Segunda de Reyes, el capítulo 22. Gloria al Señor. Quisiera que lo lean en su casa, pero también quisiera que podamos ver
algunos aspectos de este capítulo, hermano, a mí me impresionó mucho. Bendito sea el Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. El capítulo 23. En el capítulo 22 vemos cómo en el verso 8 dice: el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán. No, dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y luego vemos que Josías, gloria a Dios, que fue el bisnieto de Ezequías, se humilló. Pero mire lo que dice el capítulo 23. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 23, verso 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová, escuchen bien, todos los utensilios que habían sido hechos para Dios. ¿Para quién habían sido hechos? Para Baal. ¿Quién era Baal? Era Satanás. Era el dios de las moscas. Era una representación del diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero usted puede creer que en el templo de Jehová se hayan hecho utensilios para Baal. ¿Quién era Acera? Que era la diosa de los sidonios. Era la diosa de la fertilidad. Y dice, mire, habían sido hechos utensilios para Baal, para Acera. Las sacerdotisas de Acera eran mujeres, se rapaban el pelo y eran prostitutas. Y los que eran seguidores de Acera iban al templo de Jehová y ahí se acostaban, tenían relaciones, porque el tributo a Acera era eso, era contratar a esas mujeres sacerdotisas. Eran prostitutas, eran sacerdotisas prostitutas, y el dinero que daban era para el culto a la diosa Acera. Pero ¿a dónde lo habían metido? Lo habían metido dentro de la casa de Jehová. ¿Cómo Dios no va a estar indignado, hermano? ¿Cómo Dios no va a estar, gloria a Dios, lleno de ira contra su pueblo? ¿Cómo Dios no va a estar airado contra una persona que en su casa mete pornografía, mete inmundicia, comete adulterio, tiene relaciones sexuales con hombres, con mujeres, en tu casa, hasta con animales, cometes adulterio, fornicación? Ahí está Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero esto se hacía a vista y paciencia, era público, era un desafío a Dios, era, gloria a Dios, desafiar, insultar a Dios. ¿Cómo es posible que estos reyes hayan estado ciegos? Por eso, hermano, en donde hay líderes, pecadores, corruptos, el diablo se mete, el pecado se mete, la inmundicia se mete. Por eso nosotros, como hombres de Dios, como pastores, como hermanos de la iglesia, tenemos que ser celosos guardianes de la obra de Dios, de las cosas de Dios. Alabado sea el Señor. Qué terrible. Mire, hay muchas cosas más. Yo no voy a leer todo el capítulo, pero el verso 7 dice que había lugares de prostitución idolátrica. El verso 8 dice: e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Bérseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes en los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc.
¿entiende? El culto en que se sacrificaban los niños. Quitó también los caballos. Mire, hasta caballos habían metido dentro de la casa de Jehová. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de ahí corrió y arrojó al polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Ahí estaba metido Salomón también. Salomón había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y a Quemos, ídolo abominable de Moab. El gran Salomón, que se había corrompido con 1000 mujeres, dice la Biblia que cuando ya tenía avanzada edad, dice que su corazón se doblegó y entonces metió toda esta inmundicia dentro de la casa de Jehová. Alabado sea el Señor. Dice, y quebró, verso 14, las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam. Ahí estaba metido el gran Jeroboam, el gran Salomón, el gran Acaz, el gran Manasés. Gloria al Señor. Gente podrida, corrompida. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, dice, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y si usted sigue, hermano, para concluir, en el verso 24 dice, además, dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, a los adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Dice, con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Así que, hermano, Dios, cuando castigó al pueblo de Israel, cuando le vino el cautiverio, lo habían irritado, lo habían desafiado. Todo esto que está acá, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermano, la casa de Jehová. Cuidar la casa de Jehová también es cuidar la obra de Jehová, la obra de Dios, porque no podemos permitir, nosotros tenemos que ponernos, gloria a Dios, como soldados, soldadas. Cualquier cosa, cualquier situación, cualquier práctica de pecado, gloria a Dios, tenemos que reprenderla, denunciarla, enfrentarla, para que Dios se agrade de nosotros, hermanos. Yo quiero orar, póngase todos de pie, pero quiero orar en esta noche por aquellas personas que han venido,
porque siempre en nuestras convenciones oramos para que Dios restaure, para que Dios renueve, para que Dios te ayude, para que si has venido debilitado, si has venido desalentado, tienes ataques de Satanás, ataques del diablo, de todo tipo. El diablo te quiere llevar a hacer cosas malas, te quiere llevar a tener pensamientos malos contra Dios, contra la Biblia, contra la obra. Este es el momento en que vamos a orar por ti para que Dios te dé la fortaleza, para que Dios reprenda toda obra del diablo. Para eso son estas convenciones, para destruir y pisotear las obras de las tinieblas. Y si tú en esta noche quieres que hagamos una oración por ti, si alguien que está acá levante su mano y yo quiero orar por ustedes, vengan aquí al altar, yo quiero orar. Vamos a hacer una oración en esta noche, vengan, yo quiero orar. Toda la iglesia nos acompaña en oración, nos respalda. Si usted quiere reconciliarse con Dios, si usted quiere decirle: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, cámbiame. Tal vez tú le has fallado a Dios, tal vez te has permitido cosas que se han metido en tu vida. Gloria a Dios, en tu vida, en tu corazón. La música del diablo, la música mundana, se ha metido en tu corazón. Un hombre, una mujer que no es de Dios, que no es cristiano, que es impío, es inconverso, inconversa, o un negocio ilícito, algo que tú sabes que está mal. Esta es la noche para arreglar nuestras cuentas con Dios, para que la rectitud entre en tu vida, para que la rectitud te ayude, para que Dios y la obra del Espíritu Santo haga algo en tu vida, te fortalezca, te bendiga. En esta noche quiero orar. Siguen pasando, siguen pasando. Es bueno. Si usted necesita, usted dice: yo quiero pasar, yo necesito. Qué bueno porque no lo haces para agradar a los pastores ni a nosotros, sino para agradar a Dios. Dios está aquí en esta noche. Esta es una noche de determinaciones para que te vaya bien, para que tenga la bendición de Dios. Yo voy a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, estamos delante de tu presencia, venimos delante de ti. Y mira, Señor, todos los que han pasado aquí al altar con un corazón sincero, los que han venido con un deseo, Señor, de buscar tu rostro, de cambiar, de pedirte perdón, de humillarse, de pedir tu ayuda y tu respaldo. Yo te pido, Señor, que tú toques, que tú santifiques. Te pido, Dios mío, que tú libertes a los que están cautivos del diablo, que están envueltos en cosas malas, o que el diablo está atacando, el diablo está asediando, acechando. Te pido que reprendas toda obra del diablo, que reprendas toda atadura, que reprendas, Señor, toda operación de las tinieblas que está queriendo arrastrar a lo malo, al pecado, para que tu pueblo te desagrade. Eso es lo que quiere el diablo. Pero tú quieres que tu pueblo se santifique, Señor. Pon tu mano, extiende tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, venga tu Espíritu Santo. Santifica, Señor. Toca, ayuda, bendice, limpia, Señor. Sana a los enfermos. Bendice, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos. El Señor está aquí en esta noche, el Señor está aquí. El Señor se mueve en este lugar, aleluya. Allá también en las casas que nos están viendo en todo el mundo, también el Señor se mueve y nos llama
a ser diferentes, a guardar los estatutos, los principios que hemos aprendido, a no doblegarnos, aleluya, ante la sociedad, ante las grandes olas de la mundanalidad. Dios nos llama en esta noche a que seamos fuertes, porque el Dios que está con nosotros es grande y poderoso, y Él hará lo que quiere hacer en esta nación de Paraguay. Él se seguirá moviendo en esta nación. Oh, aleluya. Y rabasama candara basoma, y revendo equema soma. Usted que está ahí, usted que está ahí, usted que está ahí clamando, aleluya, en esta noche hacemos una invitación a los amigos que nos visitan. Si en esta noche hubiera un amigo que quisiera aceptar a Cristo, algún descarriado que dijera: yo quiero volver a tomar la mano en el arado, a colocarla. Si hubiera alguien en esta noche que quisiera aceptar a Cristo, levante su mano. Si hubiera alguien que quisiera aceptar a Cristo en esta noche, que usted ha venido o se ha sentido que te has quedado liviano, que no tienes peso espiritual, esa es la noche para que tú vengas, aleluya, y te reconcilies con el Señor. Yo quiero ver la mano levantada de un amigo, un hermano que se haya apartado del Señor, que diga: yo no me quiero ir aquí sin que Dios me bendiga. Queremos hacer una oración especial por tu vida. Levanta tu mano y ven aquí al altar. Ven aquí a la plataforma, aleluya. Gloria, aquí viene un joven. Dios bendiga a este joven. Dios bendiga a este joven, que en esta noche se va a reconciliar con el Señor. Si hubiera alguien más que viniera al altar, que se reconciliara con el Señor en esta noche, que entregara sus cargas, entregara su problema, entregara su vida en la presencia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, porque Él es Rey de reyes, Señor de señores. No hay otro Dios igual a nuestro Dios. No hay un Dios más poderoso. Él en esta noche te sana del cáncer, te sana de cualquier enfermedad, aleluya. Esta noche el Señor está aquí para bendecirte. Esta noche el Señor está aquí para obrar un milagro, prodigios, señales, aleluya. Esta noche el Señor está aquí. No estamos frente a cualquier Dios, al Dios poderoso, grande y sublime, aleluya. Oh, Santo, te adoramos, Señor, te adoramos. Usted que ha venido enfermo, usted que ha venido necesitado, dígale al Señor: yo recibo milagro en esta noche, recibo fuerza. Oh, salgo con ahínco, con fuerza, a seguir luchando, a seguir reteniendo lo que tú nos has enseñado, aleluya. Padre, te adoramos en esta hora. Gracias, Señor. Si hay alguno que se quiere reconciliar con el Señor, repita esta oración conmigo en esta noche. Diga: Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón. Recíbeme como tu único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y en esta noche te acepto una vez más como mi único y suficiente Salvador. Padre, cúbreme con tu sangre y ayúdame a ser diferente. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma y mi vida, Señor. Gracias, Señor, te recibo en esta noche, aleluya. Y desde hoy me comprometo contigo a serte fiel en todos tus caminos. Gracias, Señor amado, gracias. Gracias, aleluya, gracias.